Bueno, bienvenidos todos a un nuevo webinar en el cual queremos darle una nueva revisión a lo que está pasando en el regreso a las oficinas. Es el momento de volver a trabajar, es el momento de regresar a nuestros quehaceres diarios después de unos días bastante complejos y de demasiados mensajes. Tenemos que regresar al trabajo y por lo tanto queremos retomar este tema que ha sido eh, bastante debatido, no solamente a nivel Colombia, Latinoamérica, sino mundial, al respecto del regreso a las oficinas. Hemos visto cómo algunas empresas están al 100, otras empresas al 30. Entonces, en realidad, ¿qué está pasando? Y quisimos invitar personas expertas, muy representativos de sus diferentes sectores, inclusive tratando de hacer un barrido de 360 grados de manera geográfica y también dentro del proceso de oficinas. Entonces, pues en nombre de Colliers, a todos los asistentes, bienvenidos. Muchas gracias por asistir, por venir. Creo que es la forma de nosotros aportar para aquellos que son inmobiliarios y los que no, y los que están en este universo tan interesante, es un poco estar a la vanguardia de lo que nos diga el mercado y aquí estamos para darles un poco de sensibilidad al respecto. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Tenemos unos invitados muy especiales y estoy seguro que nos van a agregar un gran valor. Entonces, bienvenidos de nuevo. Vamos a la siguiente, por favor. Básicamente, la agenda se reduce a 3 frentes de discusión. El primero es el contexto regional del regreso a las oficinas. Vamos a verlo un poco más allá de nuestras fronteras. Vamos a ver cómo está regresando la gente a las oficinas, qué está pasando con el trabajo híbrido, qué es la asesoría del change management, que es importante, cómo ha ganado relevancia en este momento cuando un cliente toma la decisión de pronto encontrar un espacio, cosa que está pasando en nuestros reportes de mercado. Estamos viendo que muchas empresas están logrando mejores oficinas o oficinas más modernas a las que tenía, cómo está logrando lo que llamamos flight to quality, a mejores espacios de oficinas, pero entonces, ¿qué está encontrando, qué está buscando dentro de este mercado que ha aumentado un poco la oferta? Sin querer decir que es una crisis ni que es dramático, si estamos encontrando espacios de oficinas muy interesantes y se están dando procesos de modernización y de mejores condiciones de las oficinas. Entonces, ¿qué está pasando? Segundo, vamos con un grupo de panelistas que involucran, digamos, todas las aristas de una transacción de oficinas. ¿Qué está pasando? Entonces, aquí nuestros panelistas nos dirán desde el lado de nosotros los arrendadores hemos encontrado esto, desde el lado de nosotros los que adecuamos oficinas hemos encontrado esto, desde el lado de nosotros los inquilinos estamos buscando esto, en fin. Así estamos dando una visión de 360 grados. Y finalmente nos parece interesante, y más en el entorno actual, el ejercicio que tanto hemos oído de un hub tecnológico que ha tenido una evolución importante en Medellín, y entender esta figura que creemos que hacia allá puede llegar a evolucionar el negocio de oficinas hacia la especialización de algunos sectores y cómo puede servir, dado que nos escuchan en otras ciudades, cómo puede servir este ejemplo para replicar no solamente en el mundo de la tecnología, puede ser en el mundo de la logística, puede ser en el mundo de los call centers, puede ser en el mundo de diferentes industrias en las cuales un hub de estas características puede llevar a una evolución del negocio de oficinas. Entonces, sin más, vamos a empezar con la primera parte, el contexto regional de regreso a las oficinas. Quiero darle la bienvenida a Gabriela Corbeto. Ella hace parte del equipo de Colliers Regional Latinoamérica. Es especialista en Workplace y en Change Management. Entonces, a ella le tenemos un par de preguntas, las cuales ya conoce y nos va a hacer una pequeña introducción al respecto de ese proceso que nos ha llevado al Change Management, que nos ha aproximado a los clientes y a su ADN, para
de pronto cambiarlo, modificarlo o ayudar a evolucionar hacia las nuevas tendencias de oficinas derivadas de lo que las personas tienen como nuevos objetivos en su trabajo. Entonces, pues Gabriela, adelante, te presentas por favor, bienvenida y es un gusto que estés aquí, Colliers Colombia y con todos nosotros, a todos los asistentes. Muchísimas gracias por esta introducción, Roberto. Me encanta siempre que me inviten a estos espacios para que podamos hablar de este tema tan vigente. Y bueno, presentarme, soy la directora del área de Workplace Advisory, que justamente tocamos estos temas sobre modelos híbridos y cómo hoy la parte de lo que aprendimos en remoto lo podemos incorporar como el día a día o dentro de un modelo más evolutivo sobre las formas de trabajar. Ahí, respondiendo a estas preguntas de cuáles son algunas de las conclusiones que hemos sacado dentro de nuestra experiencia, justamente en todo este regreso a las oficinas, tiene que ver mucho con, por primera parte, es aprender de justamente lo que pasó en esta experiencia virtual, en esta experiencia remota que tuvo sus altibajos, en su momento, en su mayor extremidad o en el momento donde estábamos todos con esas limitaciones. No era el remoto de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de remoto trabajando, sino que era una situación más extrema. Y cómo fue esa curva del cambio bajando y acomodándose a una estabilidad. Y ahora a muchos les cuesta también, está la resistencia a volver, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho en saber qué estaba pasando en la región, sobre todo porque normalmente desde Colliers o la mayoría de las encuestas venían de los países del hemisferio norte, que a veces parece que tienen las tendencias o van marcándonos algún camino. Hicimos una encuesta que se llama Voces en Latinoamérica, que los invito a seguirnos en las redes para ver cuáles son estas conclusiones que han ido saliendo sobre qué pensamos en nuestra región, ¿no? Inclusive la hicimos en portugués para que Brasil tenga su voz dentro de la región. Y dentro de lo que se destaca, tiene mucho que ver con como les decía, esa resistencia al regreso, por qué regresamos y para qué regresamos, ¿no? Ese propósito de ir a la oficina. Dentro de nuestras conversaciones siempre hablamos de que se puede llevar a este contexto de volver a las oficinas con un porqué y un para qué. Y acá voy a mezclar un poco de gestión del cambio. Nosotros, para que justamente la gente adopte esta nueva forma de trabajar, como es el modelo híbrido, tenemos que entender cuál es el porqué y el para qué de cada organización. Y ahí eso es muy importante y lo trabajamos en gestión del cambio con respecto a la cultura. Porque si no, lo que normalmente suelen pedirnos cuando trabajamos estos temas es la fórmula perfecta, ¿no? El 3x2, el 60-40, todos quieren como la fórmula matemática y en realidad hay un trabajo detrás de, probablemente termine en un 3x2, depende obviamente de cada organización, de cara al cliente cómo esté, porque también hay una necesidad de ese regreso a vernos la cara y a ver el cliente, me refiero cuando tenemos, por ejemplo, atención al público, probablemente donde necesitemos estar más presentes con el ciudadano por ahí en las organizaciones públicas o en el tema del servicio al cliente directo, como puede pasar con los bancos y muchas otras áreas de servicio, que pueda pasar que la oficina es primero, ¿no? Pero para la mayoría que hablamos siempre que están los extremos, el que ya no quiere ir a la oficina, que son organizaciones que a lo mejor pueden trabajar desde cualquier lado, como Airbnb, dentro de nuestros reportes que hemos hecho a nivel global. Podemos poner a un Airbnb en un extremo donde pueden trabajar de donde cualquier empleado quiera, pueda y le interese. También ellos, dentro de su propósito de negocio, es que la gente viaje por cualquier parte del mundo, entonces va muy atado a su propio propósito. Y después podemos tener el otro extremo del otro lado, como un Elon Musk, que me lo han dicho tantos clientes como, pero Elon Musk quiere a todos en la oficina, entonces sigamos a este visionario. Y la realidad es que no hay verdades absolutas, ninguno de nosotros tiene razón todavía o no hay una razón, sino la que tenga la razón, la organización y esa cultura, el por qué y el para qué de ir a la oficina. Nosotros nos encanta trabajar con el propósito de la oficina,
¿Por qué vamos? ¿Sí? No es para únicamente, si conocemos, seguramente de nuestra audiencia habrá mucha gente que conoce los modelos y los diseños de las oficinas. Hoy se está trabajando y se viene trabajando hace muchos años sobre el Activity-Based Working. Según la actividad que tengo que hacer, ¿a dónde voy a ir a trabajar? Entonces, los espacios que hoy hay que tener en la oficina para que ese regreso facilite o para que la gente quiera volver, ese para qué tiene que estar basado en, bueno, ¿para qué volvemos a la oficina? ¿Cuáles son las actividades que deberíamos haber aprendido? ¿Cuáles son las que sabemos hacer mejor juntos, ¿no? Las colaborativas, las que busca los espacios de creatividad, los que necesitamos del otro para poder analizar ciertas cosas y no en estos cuadraditos que yo digo que nos limita también la percepción de cómo es el otro y cómo construimos confianza, ¿no? Entonces, podría estar hablando un buen rato, así que Roberto, haceme por favor que circule con el tema, pero creo que estoy mezclando un poco ambas preguntas. Sobre retos, si quieren, les puedo contar que lo que más pasa es esta necesidad de a lo mejor construir unas reglas de cómo ir a la oficina, de cómo ese híbrido se complementa en la oficina, porque no todas las oficinas están preparadas con tecnología para funcionar híbridos. Yo he tenido, los cuento desde primera persona, he tenido workshops que hacer con gente en la oficina, yo en la oficina y gente virtual, y es muy difícil. Así que ahí tenemos que construir también capacidades tecnológicas para nosotros mismos. Tenemos que aprender a ver cómo manejar esas habilidades. Cuando decimos somos todos tecnológicos, todos sabemos usar el Teams, créanme que un 20% sabe usar el Teams de verdad, ¿no? Entonces tenemos que seguir construyendo habilidades para poder estar y ser conscientes de que cuando decidimos hacer una reunión, estamos haciéndola, en el ambiente correcto. Mi sugerencia es trabajar mucho en las nuevas normas de convivencia, en cómo hacemos que ese modelo híbrido funcione para nosotros como organización y cómo la oficina complementa lo que no tenemos en casa. Si lo queremos poner en simple, en la casa uno hace el trabajo enfocado, lo que se puede concentrar y uno puede manejar sus tiempos. Y después en la oficina es donde socializamos, colaboramos y hacemos que esta parte presencial tenga sentido. Roberto, ¿me querías decir alguna pregunta? No, creo que está bastante claro. Yo te preguntaría que hayas encontrado algo, por llamarlo de alguna manera, exótico en estos ejercicios, que sea muy diferente a lo que normalmente se pueda hacía. contar? ¿Que pueda contar vos decís? Sí. Pues, hay muchas veces, creo que hay una, ¿cómo decirlo sin ofender a nadie? Y bueno, lo pongo desde mi propia persona, ¿no? A veces creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos, ¿no? Entonces, lo que te encontrás en conversaciones con líderes, sobre todo líderes, mandos medios que son los que tienen que liderar y promocionar este nuevo modelo, donde lo que se dice y lo que se hace no es tan coherente, ¿no? Entonces, en conversaciones donde hay que co-crear, hay que poner las cosas arriba de la mesa, lo que nos molesta, las resistencias. Suele pasar que las agendas personales por ahí de los líderes para ponerse en si quieren volver ellos a la oficina es la que más cuesta a veces, ¿no? Si no quieren volver, van a poner un par de planteos que cuesta por ahí desenredar. Entonces hay que buscar un porqué más elaborado, más profundo para generar actividades. Sin duda, el rol de recursos humanos está acá mucho más codiciado que nunca en poder generar que esta cultura, esta bandera sobre la nueva cultura y esa evolución se pueda hacer en conjunto, ¿no? Los líderes siempre van a ser los embajadores de la cultura. Entonces, si ellos primero no compran ese paquete y ese conflicto y esos problemas, desde ahí es donde parte todo. Después, obviamente, el resto de la organización puede ir modificándose, pero si empieza a haber uno que yo hago ese cambio, pero el líder no, ahí es donde empieza a romperse el cambio sostenible, ¿no? Ok. Pero verías tú entonces que dentro de lo que ha costado un poco de trabajo es la vinculación de estos líderes un poco vieja escuela, como este servidor, a un proceso de modernización fuerte. ¿Hay una resistencia al cambio? Ese puede ser el Sí, tema. la resistencia al cambio está cuando nos acomodamos de nuevo a la rutina en casa,
¿no? Entonces, si empezamos del principio de la pandemia, los que no querían trabajar en la casa estaban incómodos, aparte de nuevo las limitaciones, después pasamos por una estabilidad de, esto me empezó a gustar, no tengo que ir a la oficina, no tengo que el tráfico, no tengo que vestirme. Uno de los temas que sale en nuestra encuesta es el código de vestimenta, ¿no? No tengo que ir a la oficina para vestirme, no tengo, las mujeres me van a entender, yo ya no uso tacos hace mucho tiempo. El otro día veía a alguien usando tacos y dije, ay, yo no sé si quiero subirme a los tacos, no a los altos, altos. El maquillarse, prepararse, en tener ese periodo de transición de ir a la oficina, hoy esa resistencia está y de líderes en adelante. Lo que pasa es que el líder es el que va a movilizar la agenda. Bueno, volvemos con un porqué. Y lo que empieza a pasar es que el porqué de volver a la oficina no tiene tanta fuerza. Si yo digo que volvemos porque hay que socializar, porque es importante la inteligencia colectiva, porque hay una construcción de nuestro know-how que pasa en la oficina y no pasa de a pedacitos en una agenda, pareciera que no es suficiente. Pareciera, voy a ir solo a socializar, pero después cuando logramos que la gente vaya a la oficina, y yo lo viví por suerte en la oficina de Colombia y en Bogotá, que se empezó a hacer como una especie de movimiento, ¿no? Empecé a ir, había menos gente, empezó hasta que empezábamos a pelearnos por los espacios ahí en los phone booths. Yo me acaparaba un phone booth, seguimos igual. Vamos, hay que evolucionarlo hacia, bueno, porque, no, y después terminamos yendo a lo mejor todos los días. Por eso, es porque se va evolucionando, pero tenemos que ser honestos de que esto todavía es una prueba piloto. No hemos pasado más de estos 6 meses de este año, recién entre lo político, las idas y vueltas, otra vez ahora con la viruela del mono, estamos con muchos altibajos para que realmente esto sea una prueba sostenible, decir, sí, así es como podemos seguir trabajando, ¿no? Hay que seguirlo pensando como un lindo piloto, ¿no? Y no hay que estresarse tanto con que si no van a la oficina o que sí van a la oficina. ¿Estamos funcionando o no estamos funcionando? ¿Cuándo funcionamos y cuándo no funcionamos? Ese es el análisis que no tenemos que hacer. Y no la obligación de ir a la oficina por estar y de nuevo volver a calentar el asiento o cumplir horas. No es presentismo, es objetivos, proyectos y cómo llevamos a la gente a que la oficina sea un buen recurso para facilitar esas interacciones sociales que necesitamos porque somos seres sociales, somos seres emocionales y somos seres sociales. Y para muchas personas que son más introvertidas, probablemente este espacio virtual les sea más cómodo, pero necesita de las otras interacciones para crecer, ¿no? Ya para cerrar, hay una situación Sí. muy clara en Estados Unidos particularmente, y es que inclusive también está pasando en algunas empresas ya en Colombia, de algunos perfiles, es que, hombre, me estoy tan contento en mi casa que si me obligan a ir a la oficina, yo renuncio. O sea, se ha oído mucho de eso. O sea, yo en la práctica no lo he evidenciado, de pronto ahora con nuestros panelistas lo veremos, pero de pronto se pierda talento humano por un simple hecho tan sencillo como ir a la oficina. Ante eso, muy corto, ¿tú cómo lo enfrentarías si tú fueras el director de gestión humana o fueras el gerente general de esa empresa y te vas a perder un talento porque el señor dice que, y me anticipo un poco la respuesta, pensaría cuál es el objetivo de su cargo y qué tan necesario es ser social, pero adicionalmente Ser social siempre. Ser social siempre, te diría, Roberto, porque vos necesitas de la cultura corporativa, la cultura organizacional. Tenemos que conectarnos, tenemos que saber que vamos hacia un mismo norte. La oficina es el lugar, el artefacto más visible que tenemos de cultura y tiene que pasar para que nos encontremos de que aunque estemos cada uno haciendo lo nuestro sin necesidad de que eso que hago necesite la coordinación con otros, es sentirnos parte de algo más, ese sentido de pertenencia que necesitamos construir, ¿no? Y no, de nuevo, lo social termina pareciendo poco, pero es una construcción de confianza. Hoy para conocer a la gente dentro de un onboarding virtual, lo que empieza a pasar es que el jefe lo conoce virtual y después hasta llegar a conocerlo en persona, hay un abismo y la construcción de esa confianza es más limitada de lo que pueda ser virtual, de lo que le pueda pasar con, tomemos un café, vayamos a almorzar.
hagamos algo más allá del trabajo o quiero saber cómo estás, y a veces da pena interrumpir una reunión preguntando cómo está el otro, ¿no? Y dándole lugar a que el otro responda no solo lo básico de estoy bien y seguimos. Entonces, si el foco es retener talento y atraer nuevos talentos, y los jóvenes hoy están mirando a dónde está la oficina, cómo es la oficina y cuánta flexibilidad tengo. Para mí, clave para cerrar es flexibilidad desde la autonomía, porque hay que hablar bien del concepto de flexibilidad. No es la flexibilidad, somos flexibles, somos ágiles porque usamos herramientas tecnológicas. Somos flexibles porque empoderamos con autonomía al empleado a decidir cuándo va a la oficina y por qué, y confiamos, porque somos adultos, ¿no? Entonces empezamos a confiar y generamos esta... yo sé que muchos me van a estar odiando de lo que digo, pero ese es el ideal de por qué construir cultura nueva y un nuevo modelo. Hacia ahí tenemos. Ok. Uy, preciso estaba cerrando y te quedaste sin señal. Okay. No sé. Después, Listo. intencionar un propósito. Te fuiste un Muy minuto. buen trabajo. Te fuiste 30 segundos de señal, pero Me fui la idea. con digo, con flexibilidad, autonomía y propósito, podemos construir un gran modelo híbrido que, de nuevo, se conecte con el propósito de la organización y la cultura. Según lo que tenga que pasar, es como vamos a poder empoderar hasta cierto punto a los empleados y facilitar, obviamente, esta parte de la autonomía. Listo, Gabriela. Muchas gracias. Muy amable. Gracias de todos modos, nos ustedes. acompañas, si puedes, el resto de la llamada y en Por el panel. supuesto. Si hay algo que tú quieras participar, nos lo haces saber porque va a ser interesante la discusión. Muchas gracias, Gabriela. Unos elementos muy importantes los que nos acabas de dar, sobre todo, inclusive nosotros que estamos en esa situación. Creo que es importante entenderlo y un poco... Creo que cuando uno está encerrado en algún lugar no ve lo que está pasando afuera. Entonces, vengan un momentico y miren, o sea, hacerlo vivencial. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente sección de este webinar muy interesante de nuevo. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver esto que nos está contando Gabriela, que es como de alcance no solamente regional, sino global, porque de hecho está en Italia en este momento. Una prueba más de la globalización y de la capacidad de trabajar remoto, muy remoto. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en las oficinas. Me acaba de escribir Natalia que por una razón familiar de urgencia tuvo que retirarse. Lo que yo pueda agregar, pues, dado que es una compañera de trabajo nuestra y he tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos, pues, la cubriré. Si ella se puede volver a vincular, lo haremos. Si no, pues, que todo salga bien, Natalia, y seguimos adelante. Bueno, nos acompañan, como ustedes se dan cuenta, personas de un gran aporte, sobre todo por lo que decía que tenemos desde el lado de el propietario arrendador, desde el lado del usuario y desde el lado de la asesoría, no solamente en el change management, sino en la arquitectura, en lo cual yo, si puedo agregar algo, lo haré. Lo que realmente está ocurriendo en Colombia en el día a día. Yo agregaría también la parte transaccional, lo que hemos visto y lo que nos están pidiendo los clientes. Entonces, pues, sin más, vamos a las preguntas. En la medida en que yo direccione la pregunta a cada uno de nuestros panelistas, yo les pido el favor a Willington, a Andrea, y que por favor se presenten. Ya Gabriela se presentó. Y nos hagan un pequeño resumen de su experiencia, de su perfil, y luego responder la pregunta. Muchas gracias. Entonces, empezamos con nuestro invitado Willington Garcés, a quien le voy a hacer la pregunta para que luego él se presente con el agradecimiento de acompañarnos. ¿Cuál ha sido la experiencia de Natura Avon implementando nuevos esquemas de trabajo para el regreso a las oficinas en Colombia? Bienvenido, Willington. Tienes la palabra. Roberto, muchas gracias. Antes que nada, pues, agradecer la oportunidad de estar aquí y contar nuestra propia experiencia. A nosotros nos cogió, como a todos, la pandemia con los calzones abajo, ¿cierto? Digamos que a todo el mundo de un día para otro, para la casa, y sin experiencia, sin herramientas y sin absolutamente nada, empezar a rodar la operación a empezar a rodar nuestra operación desde la casa, nos costó pues algo de trabajo.
Es muy importante lo que nos decían ahorita, lo que nos decía Gabriela, de que todos tenemos que estar como onboarding, porque esto no es un equipo, esto no es un trabajo del equipo de asset management, ni de facilities, ni nada. Esto es un equipo, esto es un trabajo interdisciplinario. Si todos no están metidos en el rol que les corresponde, esta vaina no sale adelante. Aquí tuvimos el liderato como tal del proyecto del área de recursos humanos. Entonces, recursos humanos empezó a coger a todas las áreas. Y ahorita le voy a dar la palabra a mi compañero Oscar Jiménez, que nos está acompañando, para que él también nos cuente un poquito de ese proyecto que lo llamamos Resignifica, pero ellos cogieron a todas las áreas involucradas y armaron un proyecto que se llamó Proyecto Resignifica. Entonces, todo lo que nos contaba Gabriela acerca de los modelos, de cómo estamos rodando en este momento, por ahí pasaron ellos. Fueron más o menos unos 6, 8 meses de trabajo hasta que pudimos implementar. Y lo que les podemos decir es que actualmente tenemos un modelo híbrido de trabajo, un modelo que es de 3 días, son 8 días al mes, básicamente. Vos podés organizarte con tu líder, con tu jefe, cuáles son esos 8 días que quieres ir. Puedes hacerlo 2 veces por semana, puedes hacerlo 3 veces esta semana y una la próxima. Es una cosa que permite como cierta flexibilidad, precisamente para lo que vos decías, que mucha gente ya quedó tan amañada en la casa que prefiere trabajar desde la casa, ¿cierto? Sin embargo, identificamos 3 grupos de trabajo. Unos grupos que 100% pueden hacer teletrabajo, otro grupo que tiene que estar en el modelo híbrido y otro grupo que definitivamente no puede hacer teletrabajo, como es la gente de operaciones y los centros de distribución. Entonces, digamos que, en conclusión, trabajo interdisciplinario, todos tienen que estar a bordo. No es un trabajo que solamente vaya a ser el área de facilities como tal. No sé si Oscar nos puede complementar un poquito ahí más ahí como desde la experiencia de gestión humana. Y lo que vos decías, Roberto, el change management es importante. En nuestro caso, el área de gestión, porque ya tenían experiencia en otros países haciendo este tipo de actividad y de liderazgo, ¿cierto? Pero hay que entender que hay compañías que son expertas en esto, que le pueden brindar a una asesoría y muchas veces uno por no gastarse un peso, va y después se tiene que devolver 3 y 4 pasos atrás en unas decisiones pues como tan importantes de volver a las oficinas. Entonces, sí quisiera que Oscar de pronto nos pudiera complementar un poquito más. Adelante. Claro, Oscar, bienvenido. Perdóname que no te había dado la bienvenida. Esta es tu casa, por favor. No te preocupes, Roberto, mil gracias. Gracias, Willy. Y a todos muy buenas tardes. Oscar Jiménez desde el área de RH, así es, liderando diferentes procesos, entre estos también seguridad y salud, ¿cierto? Y como ya lo decía Willy, fue todo un trabajo multidisciplinario, pero fue partir de donde estábamos. Y digamos que siempre nuestro hashtag fue cada persona importa. ¿Sí? Desde el posicionamiento de marca y desde el posicionamiento del cuidado al colaborador y es el cuidado de la persona. Y digamos que esta experiencia nació mucho en leer qué teníamos, y ahorita lo decía Gabriela, leer qué tipo de público teníamos, que hoy decimos millennials, leer qué estaba ofreciendo el mercado, leer cómo estaba cambiando el mundo del trabajo, no solamente en Colombia, sino en todas las geografías al mismo tiempo, leer las nuevas exigencias y demandas, como cada una de las personas, una de las palabras utilizadas fue, tenía que reinventarse, ¿cierto? Aún las personas que seguíamos en las organizaciones, la forma de trabajar también se tuvo que reinventar y fue empezar a aplicar, digamos que las encuestas, las llamadas encuestas a las personas de cómo te estás sintiendo, qué quisieras, cómo visualizas ese mundo del trabajo desde nuestra experiencia y eso fue lo que nos llegó o nos llevó a construir este proyecto que fue Resignifica, que fue empezar a decir qué significa para nosotros el grupo Natura & Co, en donde lo integramos 4 marcas, Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Y fue decir, listo, ahora eso cómo lo tenemos que resignificar, ¿cierto? O sea, cómo de verdad tenemos que volver a conectarnos y cómo el volver al trabajo tendría que ser para lo que ahorita mencionaba Gabriela, para temas claves, los onboarding, los offboarding, los alineamientos o feedback que tenemos y como decíamos, somos una compañía de relaciones y trabajamos por el relacionamiento. Entonces, en esos momentos en donde nos vamos a encontrar es porque tenemos que hacer un match tan poderoso que ese encuentro de verdad sea extraordinario para los colaboradores. Y fue trabajarlo desde la cultura que teníamos, ¿cierto? Entonces,
fue repotencializar esa cultura organizacional y mirar todos los frentes, mirar qué teníamos desde tecnología, mirar los beneficios que funcionaban prepandemia, cómo tenían que tener una modificación para irse a esta pospandemia o vivir desde las casas, porque las personas también lo estaban viendo, y entender las necesidades que tenía cada una de las personas, ¿cierto? Entender el que decía, no puedo estar en mi casa porque trabajamos 4 y 5 al tiempo y el ruido de mi pareja me incomoda a mí, entonces, ¿qué tú sí necesitas? O no puedo estar en mi casa porque no tengo una buena conectividad, que yo creo que a muchos nos pasó, ese se me cayó, te perdimos por un momento, era cómo repotencializábamos y apoyábamos con ciertas ayudas y era mirarlo, ¿no? Entonces, lo que decía Willis, mirar con facilities, con espacios, qué se necesita para cuando volvamos, qué necesitan las personas en sus casas, desde tecnología, qué se necesita en el site, qué se necesita en las casas, desde beneficios, qué está pidiendo la gente, qué funcionaba antes, qué tiene que transformarse, qué tiene que no implementarse para llegar a lo que fue Resignifica. Esa fue la experiencia, grosso modo. Muy interesante. Te preguntaría una cosa, o les preguntaría a los dos. Dentro de algo que sea realmente revolucionario, por no llamarlo exótico, porque creo que no es la palabra, ¿qué tuvieron que hacer? Que diga uno, oiga, nunca me imaginé, como en un momento dado fue que encontramos zonas de guarderías para los niños, por decir algo que fue en su momento fue revolucionario. ¿Qué encontraron ustedes que es realmente disruptivo? Si quieres, Roberto, yo arranco contándote y ya ahí le doy la palabra a Oscar. Mira, de verdad algo revolucionario que la compañía hizo es que conversó con Microsoft y nosotros ahora a través de Teams tenemos una herramienta que se llama MySpace, por medio de la cual los planos de las oficinas están montados ahí y las personas pueden ir a separar su puesto de trabajo los días que van a ir para precisamente cuidar este tema de los aforos con la pandemia, que de pronto no nos vayan a quedar sin puestos de trabajo, porque ahora pues como no todo el mundo va a ir todos los días, que el tema de los parqueaderos, entonces digamos que eso en realidad fue muy revolucionario. Estamos siendo pioneros en la región con respecto a esta herramienta. Entiendo que más adelante, ya cuando Microsoft la tenga un poquito más madura, la va a sacar a mercado, pero por ahora es exclusiva para la compañía. Entonces digamos que es algo muy revolucionario este tema. Ok. No sé, Oscar, si tenés de pronto otra anécdota ahí para Bueno, contar. ustedes lo miran desde la transacción y quién no ha hecho aquí una legalización de gastos y ha pasado por finanzas con sus hojitas y facturas pegadas, ¿cierto? Y tiene que estar ese soporte o el contrato. Entonces, si lo vemos desde la transacción, fue retar a cada una de las áreas de cómo se puede seguir haciendo tu proceso digitalizado, número uno. Y adiós papel y terminamos o aportamos a nuestra filosofía de compañía de BIPCOP. ¿Listo? Y es cómo de verdad somos sustentables y cómo esto también apalanque no solamente desde el diseño de nuestros productos, envases y demás, sino cómo los procedimientos administrativos también conviven con este tema de sustentabilidad, número uno. Número dos, los espacios híbridos. Hoy que ya estamos en la implementación del modelo y que ahorita Gabriela lo decía, podemos estar en un piloto y lo estamos experimentando. Es el reto de hoy, por ejemplo, tenemos un espacio que se llama Somos Natura para una de las marcas y es donde nos conectamos con todas las personas, bajamos lo que está pasando en el momento y es cómo hacemos un espacio para los que están en la oficina en ese momento, pero al mismo tiempo para los que están conectados desde sus casas, ¿cierto? Y cómo todos viven la experiencia de la misma manera, que si tú aquí te comiste un cupcake, a tu casa también te llega un cupcake y no vas a decir como, es que chévere hubiera estar allá, ¿cierto? Y tres, algo revolucionario fue el cambio de mindset de las personas. A veces creíamos que me aferraba a mi extensión telefónica, a mi escritorio, tenía la foto de mi viaje, de mi mascota, de mi hijo, y fue decir, ya nadie tiene aquí una oficina cerrada y ya nadie tiene una estación de trabajo propia.
Hoy yo puedo llegar a sentarme aquí en Medellín, en Argentina, en cualquiera de las operaciones, en cualquier escritorio, reservando en la aplicación que ahorita decía Willy. Entonces fue cambiar una dinámica corporativa, fue cambiar una creencia y fortalecer la flexibilidad. Siempre habíamos trabajado en la flexibilidad y en la autogestión y autonomía de las personas, pero fue mucho más. Hoy nadie te tiene un horario de 8 a 5 ni horarios escalonados que los entendemos como flexibles. Hoy de verdad es flexible. Hoy hay gente que dice, puedo ir a mi trabajo, salir a almorzar y quedarme en mi casa, dale. No trabajamos por presentismo, trabajamos por resultados. Entonces fue repotencializar y creo que en estos componentes que les digo es donde nos encontramos estas nuevas formas de trabajar y que podemos considerar como disruptivas. Ok, Oscar, muchas gracias. Muy interesante el ejercicio de Resignifica. Creo que es un ejemplo para muchos de los que estamos acá y tomaremos muchos elementos para lo que salga de aquí en adelante. Bueno, ahora miremos el lado del propietario arrendador. Tenemos a la representante de uno de los fondos más reconocidos que abrió el camino del negocio de la finca raíz corporativa, inversión institucional, es del grupo Terranum. Nos acompaña Andrea Gallego, con la que hemos tenido la suerte de interactuar a lo largo de todo este camino que hemos hecho juntos. Quisiera algunas de las preguntas que están acá dirigírselas a ella desde el lado de los arrendadores. Es un reto cuando cuando estamos viendo los reportes de mercado nuestros, que si bien es cierto, la crisis de la pandemia llevó a unos volúmenes importantes de metros cuadrados de ingresar a la oferta, y la dificultad, pues cuando uno habla de que no se podía ir a la oficina, pues ser arrendador de oficinas, pues era un reto inmenso, nunca antes visto en la humanidad, literalmente. Entonces, entramos nosotros a una situación en la que tuvimos que afrontar eso y ahora estamos saliendo con unos cambios que todos hemos escuchado. Yo te preguntaría, a la luz de no solamente proyectos que tenemos la suerte de manejar con ustedes, sino los otros proyectos que son muy exitosos, ¿qué han hecho ustedes para cautivar ese regreso a la oficina, para cautivar esos tenants o inquilinos que están en este momento buscando nuevas tendencias y atender precisamente todo lo que hemos oído? ¿Cuáles han sido las medidas que han tomado ustedes como uno de los arrendadores más representativos del país? Gracias, Roberto. Muy buenas tardes para todos. Y sí, como lo dices, creo que hemos venido generando en el transcurso de este tiempo, desde que inició la pandemia, unos espacios interesantes de interacción en donde hemos podido, digamos, que compartir muchas experiencias. Y hoy no es la diferencia. Creo que estos diferentes puntos de vista ayudan muchísimo a ver desde los diferentes puntos de vista qué estamos haciendo cada uno. En nuestro caso, desde el punto de vista de desarrolladores, como bien lo mencionas, te quiero contar que pues, para nosotros desde que inició la pandemia, y creo que fue para todos un impacto que nos tomó por sorpresa, que fue algo de un día para el otro, yo creo que nosotros desde el primer momento en que inició la pandemia empezamos también a trabajar en internamente ver cómo garantizábamos el regreso de nuestros residentes a los espacios de trabajo, a las oficinas, especialmente a las oficinas. Evidentemente porque es nuestro core de negocio, porque nosotros digamos que vivimos de desarrollar proyectos empresariales y para nosotros lo más importante era ver cómo íbamos a lograr ese regreso a esos espacios. Y yo creo que desde que empezó la pandemia empezamos, como les menciono, a trabajar en este tema. Digamos que empezamos a revisar cómo podíamos llegar a garantizar condiciones de nuestros proyectos de manera tal que fueran seguros para todos nuestros clientes y por ende para sus empleados en el momento que ellos pudieran regresar. Digamos que inicialmente empezamos con la implementación de unas medidas de bioseguridad en todas las instalaciones de nuestros proyectos, manejo de distanciamiento en zonas comunes, de lavamanos, de desinfectantes, cualquier cantidad de cosas, y esto nos apalancó y nos ayudó para que en diciembre de 2020, pues digamos que muy cerca de cuando realmente inició la pandemia en marzo del 2020, pudiéramos recibir una certificación de operaciones bioseguras que otorga el ICONTEC. Entonces digamos que esto ayudó muchísimo a empezar a darle una tranquilidad a nuestros clientes, a nuestros residentes de
estamos listos para cuando usted pueda regresar, cuando usted quiera regresar, estamos listos para, nuestros espacios están, digamos, ya dados para el regreso seguro a las oficinas de sus empleados. En ese momento también lanzamos una campaña interna de Volvemos para, que lanzamos en todas nuestras redes sociales, al interior de nuestros proyectos, en donde precisamente estábamos evidenciando un poco que estábamos listos y teníamos todas las garantías y estábamos garantizando el regreso seguro de los empleados a los proyectos. Entonces, digamos que toda esta campaña también apalancó de una manera positiva en que nuestros clientes, porque digamos creo que ninguno estaba preparado realmente para saber cómo era ese mejor regreso, creo que aquí ya varios lo han mencionado, cuál era esa fórmula efectiva que iba a funcionar, si el 3-2, si el 2-3, si un regreso voluntario, porque tenemos también muchos clientes que están empezando a implementar el regreso voluntario a las oficinas, otros que ya han implementado un regreso un poco, por así decirlo, más mandatorio de un esquema híbrido, que es lo que estamos viendo, pues llegó para quedarse efectivamente, digamos que como desarrolladores sí estamos viendo que efectivamente un regreso al 100% a las oficinas no se va a dar, pero sí un regreso de una manera híbrida en que la gente pueda llegar a tener como lo mejor de los dos mundos, como de pronto lo mencionaba Gabriela, en donde la gente pueda estar unos días en la oficina, hacer toda la parte de interacción, de trabajo en equipo, de co-creación, por así decirlo, de reconocernos unos a los otros como lo hacíamos antes, y otros momentos en donde evitemos ese commute, por así decirlo, ese traslado de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, en donde también podamos destinar un tiempo importante de trabajo remoto para otro tipo de actividades. Entonces, digamos que eso fue un poco lo que implementamos, digamos que nosotros estamos muy enfocados desde Terrano como desarrolladores de grandes proyectos en generar espacios adicionales a los espacios cerrados de las oficinas. Eso también nos ayudó bastante, ya que tenemos unos espacios muy amplios en donde la gente puede interactuar, puede socializar, puede tener cualquier tipo de reuniones que no sean solamente los espacios específicos que tienen los clientes, digamos, las oficinas o las cuatro paredes de sus empresas, ¿no? Gracias. Andrea, yo te preguntaría precisamente, tú dices muchos espacios para la interacción. Perdón, pero soy un poco reiterativo y yo creo que es importante para todos los que estamos es, ¿qué has visto tú que es un espacio que no te hubieras imaginado que ha salido de este tipo de situaciones? ¿Qué te ha pedido un inquilino? Hombre, yo quisiera, pues nosotros hemos visto casos en donde montan, te digo yo, una cafetería especial o que montan un salad bar dentro de una oficina. Eso me parece un poco diferente. ¿Qué has encontrado que los tenants de ustedes o les han pedido o han hecho después de que les han alquilado las oficinas? A ver, Roberto, como tal, pedirnos específicamente a nosotros como desarrolladores, nada por el momento, porque al contar con digamos, proyectos, ecosistemas, como lo llamamos nosotros, ecosistemas empresariales, ecosistemas de negocio, de alguna manera nosotros ya estábamos viendo, antes de que todo esto sucediera, que eran muy importantes esos espacios adicionales de interacción de la gente fuera de sus espacios de oficina per se. Entonces, digamos que afortunadamente teníamos algunos espacios creados especialmente para tener interacciones diferentes entre los empleados en nuestros diferentes proyectos, que sí hemos venido viendo que las empresas sí se están volcando a generar esos espacios diferenciales dentro de En sus sus propios oficinas, espacios, en también en sus sus propios espacios. espacios. Que hay Entonces, unos ellos que están comunes, haciendo, discúlpame, dale. unos como comunes del edificio y otros privados también. Correcto. Entonces, nuestros clientes, ¿qué están haciendo? Ellos están dejando de densificar tanto sus espacios de oficinas con puestos de trabajo, ¿verdad? Porque entonces ya al manejar un esquema híbrido pueden manejar de alguna manera el cupo máximo que podrían tener por día de personas, y lo que están haciendo es que otros espacios que tenían densificados con puestos de trabajo los están recreando espacios de experiencia para sus clientes. Entonces están recreando pistas de bolos, toros mecánicos, toboganes para que los empleados se puedan tirar del tobogán y tengan un espacio diferente, espacios de cafeterías que generen algún tipo de experiencia y no sea solamente pues la mesa con la silla y algo como que sea aburrido. Por el contrario, están tratando de generar experiencia al interior de las oficinas.
Y a nosotros, pues digamos que el apoyo adicional que nos piden es que esas áreas exteriores o esas zonas comunes cuenten con cierto tipo de cosas que hemos venido trabajando, como tener un Wi-Fi en las zonas comunes en donde los empleados, si quieren salir, poder conectarse y trabajar un rato al aire libre, lo puedan tener. Entonces es cómo realmente nos complementamos y trabajamos de la mano con nuestros clientes para que al final del día la experiencia del usuario final pues sea la esperada. Perfecto, no. Fíjate la cantidad de elementos. Ustedes se adelantaron un poco. Yo creo que uno llega a la conclusión, y lo hemos visto nosotros, es que la pandemia aceleró muchos procesos de los que estaban ocurriendo. Era un poco llevar la casa a la oficina y la oficina a la casa. Y eso lo hablamos en un webinar como al mes de la pandemia. Dijimos, hombre, se va a llevar la oficina a la casa. Y tarde o temprano estábamos ya, de hecho ya estábamos llevando la casa a la oficina. Entonces, hace unos días estuve donde un gran cliente nuestro, un laboratorio, en donde encontré yo siempre decía molestando, yo quisiera después de almorzar en mi oficina, dormir una siesta en una hamaca. Y lo he dicho muchas veces, voy a traerme una hamaca para mi oficina para 15 minutos dormir. Todo el mundo le daba risa. Yo creo que ya no está loco. Cuando fui donde este laboratorio, no era propiamente una hamaca, pero sí eran unos sofás supremamente cómodos donde iba a costar trabajo estar despierto. Entonces, esos son el tipo de cosas que me han llamado la atención. Este es un laboratorio que tiene un volumen de trabajo muy importante, porque todos sabemos que los laboratorios, pues todo lo que tuvo que ver con medicina, tuvieron una aceleración importante en su quehacer diario. Entonces, ese tipo de cosas me han llamado la atención. Yo creo que un poco tomando el puesto de Natalia, Gabriela, quisiera preguntarte desde el punto de vista de arquitectura y la densificación de las oficinas, que era un proceso que en este momento tenemos una actividad muy especial por el lado de los BPO, call centers, etcétera, en donde uno de pronto ingresa a esas oficinas y encuentra unos teatros, encuentra unas zonas muy especiales. Y pues igual están las oficinas tradicionales que mencionaba Andrea, que también está generando unas zonas de interacción. ¿Qué nos puedes agregar en ese sentido desde el punto de vista específicamente de arquitectura y project management? Sí, ahí lo que hemos visto nosotros, y ahí apoyándonos con el proyecto que contaban de Natura, los chicos de Colombia, ahí tuvimos la suerte de trabajar con Perú y Chile, y ahí lo que se suma es otro elemento de espacios que es un coworking, ¿no? Nosotros puntualmente con Natura &Co lo que hicimos es mudarlos a un espacio de coworking en WeWork, ¿no? Que eso ya tiene su propio, de hecho los chicos tienen ahí sus espacios en Colombia en WeWork. Y ese pone una capa más de complejidad, porque ahí empezamos a romper, como decían los chicos, o Oscar, puntualmente los mindset, ¿no? Estos paradigmas que tenemos de mentalidad sobre ir a un espacio compartido. Lo que contaba Andrea sobre, bueno, todos con los toros, bueno, están las mesas de ping-pong en su momento y todo empieza a tener como, de nuevo, el por qué necesitamos esos espacios y para qué. Y creo que esto que vivenciamos con la experiencia de Natura &Co puso también al coworking como una oportunidad de tener un espacio, sí, ya brandeado y hecho culturalizado para Natura &Co, y inclusive ellos tenían un desafío superior, que era esta unión que contaban ellos de las marcas. En cada país el desafío es con distintas marcas. Entonces, lo que pasa con el coworking es que empieza a tener como servicios generales para poder tener en común espacios compartidos, que sale un poco de la lógica de una oficina tradicional, porque yo me tengo que lavar la taza, yo tengo que cumplir con otras normas de convivencia, que no es solo en el lugar donde yo tengo asignado a mi propia cultura. Voy a poner de ejemplo a Natura &Co. Tenían estos, en Chile tenían 2 pisos, el piso 6 y el piso 7, pero además tenían todos estos espacios comunes que tiene disponible WeWork, y además tenía la membresía de comunidad, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los otros miembros de esta comunidad? Y ahí voy a usar la pregunta que está muy buena ahí sobre las generaciones y los edificios corporativos. Pensando en el coworking, se puede aprovechar esto de la membresía de comunidad y tener como esa diversidad generacional que va a encontrar qué es lo que más le atrae, donde podemos hacer cosas en común, donde podemos exponer lo que hace nuestra compañía con productos, con actividades, y que todo el edificio se entere
porque hay lugares en común, hay terrazas, en ese puntual en Santiago, tiene una terraza compartida donde se pueden hacer estos eventos y estos espacios de compartir con esa comunidad, más allá de la nuestra, ¿no? Más allá de nuestra propia cultura. Creo que se enriquece muchísimo, tiene sus pros y sus contras, porque a veces también el ascensor se vuelve un lugar para reclutar muy fácil o para que se armen otras tendencias sociales, ¿no? Pero creo que sí, hoy los jóvenes que antes lo hablábamos, están buscando alternativas. También otro elemento que podemos poner sobre espacios de trabajo son las oficinas satélites, ¿no? Siempre los coworking también, sin necesidad de ser como el headquarter o el lugar el primero, otra vez. Ya estás bien, ya estás bien. El lugar, digo, sin que sea únicamente el lugar, la casa matriz, ¿no? De donde está, puedan ser lugares satélites para que puedan trabajar y tener facilitarle la oportunidad a las personas a que se vayan a reunir con un cliente más cerca, para que vayan, nos ha pasado con un cliente en Perú de abogados, ¿no? Que también ha sido todo un trabajo de gestión del cambio y de habilitar el mindset hacia esas posibilidades de salirse de la oficina, el despacho cerrado, sino que tienen acceso a ir a otros lugares. Entonces, para mi coworking, la oficina o la casa matriz y los espacios satélites se vuelve como un recurso más para diseñar ese journey del empleado, ese journey que querramos crear en el por qué y para qué de ir a esos espacios físicos, ¿no? Perfecto. Muy, muy, muy importante para todos eso que nos mencionas, son los elementos fundamentales. Un poco para cerrar esta parte, porque nos falta una sección y nos quedan 9 minutos. Andrea, ¿hacia dónde cree Terranum que están yendo los proyectos o el espacio de oficinas o pues los proyectos, hacia dónde van derivados de estas nuevas tendencias de los espacios de oficina? Roberto, yo creo, y más allá, pues, que es un tema personal, desde Terranum sí consideramos que los espacios sí o sí van a ser espacios más flexibles, espacios que sean modernos, que sean sostenibles, que generen, digamos, como tal un espacio de experiencia, de interacción con la naturaleza. También hemos visto ahora de manera importante cómo nuestros usuarios, nuestros clientes están buscando el tema verde, así sea al interior de las oficinas, como ya al cambiar, al darle colores, al incluir un tema visualmente de matas, etcétera, cómo cambia también, digamos, como un espacio de oficinas. Estamos visualizando obviamente que también las empresas se van a ampliar y van a buscar una oferta de beneficios y servicios complementarios para todos sus colaboradores, de manera tal que puedan mejorar la experiencia de sus empleados en los lugares de trabajo. Entonces, lo que mencionaba hace unos minutos de cómo tú a través de espacios diferenciales generas que la gente quiera ir realmente a los espacios. O sea, de alguna manera las empresas sí están buscando que la gente siga tratando de ver el espacio de oficina como espacios donde pueden generar una concentración, una co-creación, interacción, trabajo en equipo, que es súper importante. Gabriela lo mencionaba hace un momento y realmente el tema de que en algún momento todos estuviéramos conectados a una reunión es muy diferente a que hoy en día unos estén conectados, otros estén de manera presencial, la comunicación falla, el que está lejos no puede hablar porque todos los que están de manera presencial se vuelve como la reunión de los que están allí y el otro queda allá pues excluido, por así decirlo, y creo que todos lo hemos evidenciado. Entonces pienso que a eso estamos volcándonos, a que nuevamente generemos los espacios remotos para el trabajo individual, para leer correos, para avanzar en la lectura de correos, que cada vez creo que a todos nos llegan más correos en el día a día, y sí generar estos espacios físicos de experiencia, de interacción, en donde realmente sucedan cosas. No se puede perder el tema de que la innovación, la co-creación, el trabajo en equipo se puede dar de una mejor manera y de una manera más efectiva y más eficiente en espacios físicos de trabajo, y creo que esto ha hecho que las compañías reevalúen nuevamente la densificación. Y creo que como desarrollador lo digo, que en algún momento decían es que yo quiero que
me quepa una persona cada 6 metros cuadrados. Eso creo que también ya se está reevaluando bastante y ya están viendo que los espacios de oficinas van a cambiar y el cambio va a llegar para quedarse, en donde ya no tengamos puestos de trabajos fijos, como también ya lo estaban mencionando, cada uno podrá, digamos que, llegar a un puesto de trabajo todos los días diferentes, donde también puedas interactuar con personas diferentes a las de tu propia área, y de esta manera se puedan crear y generar otros espacios en donde realmente sucedan las cosas importantes, que es todo el tema de co-creación, innovación y crecimiento como tal para la compañía. Excelente. Andrea, muchas gracias. Es una visión muy A clara, muy clara. Creo que la tenemos, la compartimos, hacia allá estamos viendo. Sin embargo, pues este mundo está cambiando tan rápido, están pasando cosas tan extrañas que esperemos a ver qué nos trae el futuro, pero estaremos listos para acomodarnos. Yo creo que todo va a ser flexibilidad. Sí, exactamente. Bueno, vamos a cerrar con una experiencia que siempre me ha llamado la atención. Lo que es Medellín, Antioquia siempre ha sido revolucionario y agresivo en el buen sentido de encontrar temas creativos diferentes. Y yo creo que pensando en el futuro, precisamente vamos a hablar algo que en su momento nos pareció a todos novedoso y estando desde Bogotá vimos, por lo menos en lo que a mí respecta, con un poco de envidia, de la buena, de ver lo que se está logrando en Antioquia y en Medellín específicamente. Yo le doy la bienvenida a Catalina y quisiera que también ella, que tiene las preguntas aquí enfrente, sé que te apretamos un poquito el tiempo, pero que nos contaras un poco de ti, de lo que es Ruta N, de los logros que han tenido y las ventajas y el valor que agrega. Y de pronto cerraras también un poco con la misma pregunta hacia el futuro y cómo es la interacción del proyecto Ruta N con otros proyectos de oficinas en la ciudad. Siempre me ha llamado la atención si es una competencia, lo cual no tiene nada de malo, o si se integran de alguna manera. Y nada, la palabra es tuya y no te quito tiempo. Adelante. Bienvenida. Roberto, gracias. Y a todo el equipo de Colliers, muchas gracias por la invitación. No sé si vamos a tener tiempo de pasar un videito de 2 minutos que muestra un poco rápidamente cuál es, digamos, que el core de lo que nosotros hacemos en Ruta N, pero si quieren lo dejamos para el final, para ver si tenemos un espaciocito. Sí, perfecto. Y arrancamos un poco respondiendo tus preguntas. Dentro de Ruta N yo soy líder de proyectos internacionales y particularmente me enfoco en los mercados de Estados Unidos y Europa. Y digamos que Ruta N, para darles un contexto breve y general, es el Centro de Innovación y Negocios de la ciudad de Medellín, que nace en el año 2009, básicamente como una iniciativa de un comité muy importante que se creó en la ciudad en el año 2003, que se llama el Comité Universidad Empresa Estado y que existe, ¿sí? Digamos que este comité es bien importante porque básicamente lo que hace es reunir los 3 actores más importantes de un ecosistema de innovación, que son el sector público, el privado y la academia. Entonces, digamos que de aquí es de donde nace Ruta N, para que todos tengamos pues un contexto general de qué somos, qué hacemos y para dónde vamos. Y pues primero contarles que el propósito superior de Ruta N es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín. Y para lograr esto, digamos que nuestro foco principal es la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí Ruta N, digamos que tiene su propio ADN y ese ADN está fundamentado básicamente como en 3 pilares estratégicos. La A de ese ADN responde a todo lo que tiene que ver con la atracción de empresas, tanto nacionales como internacionales, también atracción de capital y atracción de talento. Luego en la D del ADN nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del tejido empresarial, tanto de las empresas colombianas como de las empresas extranjeras. Y en la N nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con los retos y las necesidades que tiene Medellín como ciudad, que digamos que en este momento particular estamos enfocados en 3 cosas. Cómo hacer de Medellín una ciudad inteligente, temas de calidad del aire y temas de movilidad sostenible. Desde la A del ADN, nosotros desarrollamos hace ya 10 años un programa que se llama el programa Soft Landing o el programa de asentamiento, y ese programa básicamente lo que busca es apoyar a las empresas nacionales e internacionales para llegar a la ciudad de Medellín y empezar, digamos, un poco a reducir esas fricciones que existen
cuando en temas de expansiones estamos hablando, ¿sí? En ese programa Soft Landing nosotros tenemos, digamos que 3 elementos fundamentales que hemos identificado que son los dolores más grandes que tienen las organizaciones, que son todo el tema del talento. Entonces, digamos que ahí tenemos toda una estrategia desarrollada para ayudarle a las empresas a encontrar el talento TI, porque todo es TI que necesitan, ahí nos hemos especializado. Luego tenemos todo el tema relacionado con conexiones, redes de conexiones y networking, que también le llamamos en inglés. Y finalmente todo el tema de espacios. Si quieres, ahí nos podemos enfocar un poco en lo que nos compete el webinar, porque creo que no tenemos mucho tiempo. Y ahí contarles varias cosas. Desde el tema de los espacios, si bien Ruta N, más que espacios, es un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, después de la pandemia, digamos que ahora en la pospandemia, hemos visto una serie de tendencias en las empresas que hemos venido acompañando, a llegar a la ciudad de Medellín. Y estas tendencias, digamos que las hemos venido identificando desde el año pasado y este año 2022. ¿Qué vemos? Hay como 5 puntos importantes que yo quisiera resaltar y que coincido con muchos de los panelistas que aquí nos han acompañado. Y es primero, hemos visto que en los espacios colaborativos ahora están pensados para el bienestar de los empleados. Entonces, digamos que se reducen estos espacios en los que hay mucho metraje dedicado a escritorios y a sillas, y por el contrario, estos espacios han sido reorganizados para que hayan lugares en los que las personas puedan descansar, lugares en los que las personas se puedan divertir y lugares en los que las personas incluso puedan estar con sus mascotas o con la familia, en este caso con los niños pequeños, que digamos que se han generado espacios de baby care, ¿sí? Como unos baby care centers para que las mamás puedan llevar los niños a la oficina. Entonces, digamos que esta es una de las tendencias que hemos visto. En temas de trabajo híbrido, que también lo ha venido mencionando cada uno de los panelistas, vemos que el trabajo híbrido hace más referencia a estar trabajando 2 días en la oficina y 3 días en la casa, ¿sí? Eso es, digamos, que la tendencia que nosotros vemos de las diferentes empresas que hemos acompañado en ese proceso de asentamiento en Medellín, que solo por mencionárselos, hemos acompañado, digamos que en todo este proyecto del programa Soft Landing, más de 400 empresas de 32 países, y en los últimos 2 años, digamos 2021 y lo que llevamos del 2022, hemos acompañado a más de 80 empresas de diferentes países. Entonces, digamos que tenemos la perspectiva de diferentes latitudes del mundo. Ahí, ahorita que mencionabas que qué novedades hemos encontrado en estos nuevos espacios en la pospandemia, hay algo que nos llamó mucho la atención y que se viene consolidando bastante, sobre todo en las empresas que vienen de Estados Unidos y el Reino Unido, y son los modelos Clubhouse. Un Clubhouse, digamos que aquí en Medellín lo conocemos como un espacio de un salón social donde uno va y hace fiestas y digamos que espacios pues como recreativos, pero aquí el modelo lo que busca es tener 3 cosas: espacio de trabajo, espacio de descanso y espacio de diversión. Entonces esto ha sido un modelo súper novedoso, incluso tenemos varias empresas dentro del complejo de Ruta N que tienen este modelo Clubhouse, y lo que buscan precisamente es incentivar el regreso a al trabajo de todos estos colaboradores que, como lo mencionaba ahorita en un principio Gabriela, cuesta y hay una resistencia precisamente después de pasar 2 años desde la casa. Entonces, digamos es que este modelo Clubhouse ha venido cogiendo mucha fuerza. También hemos visto que hay una tendencia bastante fuerte por los espacios de alquiler para eventos, reuniones de equipo y momentos de co-creación, ¿sí? Para volver a tener esos espacios de compañía en diferentes momentos del año. Entonces, digamos que ahí se ha disparado mucho para nosotros en particular el arriendo de diferentes espacios en la corporación. Y finalmente, otro tema por mencionar es el tema de la flexibilidad, pero más que la flexibilidad en días de trabajo, es una flexibilidad que también me ha parecido muy curiosa, y es en la forma de alquilar los espacios, que ya no se habla tanto de alquilar un espacio por 1 mes o por 2 o por 3, sino que ya nos están hablando de semanas, de días y de horas. Entonces, digamos que eso cambia por completo el modelo de pricing, cómo vamos a controlar el ingreso de las personas al edificio y todo este tipo de cosas, precisamente para facilitarle a las personas todo este tema híbrido y de bienestar que se viene generando en las oficinas. No, pues muy completo porque barriste todas las preguntas del panel anterior y las trajiste a tu
a tu negocio y nos cerraste el círculo perfectamente. Muy, nos das herramientas a todos sacándonos un poco del paradigma de que es una empresa de startups de tecnología, sino que va muchísimo más allá. Es un arrendador de alto nivel, un poco como lo es Terranum. Y creo que hiciste de nuevo un cierre muy completo de lo que estamos viendo. Ya para cerrar, ¿cómo interactúan con otros proyectos de oficinas? Por ejemplo, alguien dice, hombre, ya definitivamente por mi ubicación donde está el proyecto no es donde yo quiero estar, necesito estar en Guayabal o necesito estar en Itagüí, no sé. ¿Ustedes los llevan, los acompañan, les dan algo del soporte que hoy en día les dan o es simplemente, o ustedes hablan con colegas? ¿Ustedes cómo lo manejan? Ahí hacemos varias cosas, Roberto. La primera es que tenemos diferentes alianzas con coworkings de la ciudad, porque precisamente lo que nos interesa al final es abrir ese mindset de que no somos competencia, sino que lo que nos interesa es enfocarnos en el cliente. Exactamente, y que todos al final podamos de alguna manera volver a esos espacios de trabajo. Y eso nos lo va a permitir la flexibilidad que le demos a los empleados de las organizaciones. Entonces, tenemos diferentes alianzas con coworkings de la ciudad. Ahora, en estos 2 últimos años de pandemia, han nacido nuevas startups que tienen unos modelos de negocio muy interesantes. Con una de ellas, en este momento, estamos revisando también una alianza, y es una startup que lo que busca es ofrecerle a las empresas la posibilidad de que sus colaboradores puedan trabajar desde diferentes espacios de la ciudad. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí, Roberto, es que participamos como aliados de ellos, ¿sí? Y hacemos parte de todas estas opciones de espacios de trabajo que tiene estas startup, en este caso en la ciudad de Medellín, pero digamos que ellos están posicionados en este momento en diferentes países de Latinoamérica, y entonces eso lo que permite es que haya esa movilidad y digamos que se vive mucho también en el sector TI, todo el tema nómada digital que estaba comentando ahorita en un principio Gabriela. Entonces, nosotros en ese sentido digamos que somos muy abiertos. De hecho, como equipo de Ruta N, nosotros somos alrededor de 170 personas al interior de la organización, y vamos un poco más adelante, digamos que de lo que estaban comentando ahorita los demás panelistas, porque, por ejemplo, nosotros antes de la pandemia tampoco teníamos espacios de trabajo fijos. Teníamos un modelo que se llama hot desking, y en el hot desking uno simplemente llega y se sienta en el espacio que esté libre, punto. Entonces, digamos que hoy, después de la pandemia, donde nosotros no estamos en este momento obligados a ir a la oficina, cuando queremos ir a la oficina, ese modelo se mantiene, y digamos que se han generado una serie de espacios distintos, como lo conversábamos ahorita, lo que tú mencionabas de las hamacas. Hay muchos espacios con puffs y demás donde la gente puede descansar, salas oscuras, donde la gente también puede tener, digamos que un espacio para alejarse como del ruido y demás, terrazas con espacios abiertos, con conexión también a internet o sin internet. Entonces, digamos que para nosotros no fue un cambio tan brusco, pero como tenemos empresas de diferentes países del mundo, con ellas sí empezamos a ver diferentes tendencias asociadas a lo que las personas quieren hacer en el trabajo. Eres como un gran laboratorio de evaluación. Interesante tu conversación con Así es. Ángela para interactuar y para compartir experiencias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como en las buenas películas, se nos pasó muy rápido el tiempo. Muchas gracias. Pues a todos los panelistas, a Catalina, a Gabriela, a Willington y a Oscar, que nos dieron esa maravillosa experiencia de Resignifica, y a Andrea. De verdad que es un gusto. Esta es la casa de ustedes. Esperemos también a todos los que nos oyeron en directo. A la anécdota, hablábamos hace poco que de pronto uno encuentra 130, 150 personas conectadas, pero de los webinars que hicimos el año pasado y el antepasado hemos llegado a tener alrededor de 20.000 y 30.000 repeticiones. Eso nos llena de orgullo y nos ayuda a cumplir el objetivo, que es un poco agregar valor en este mercado, que es lo que hemos venido haciendo desde hace 23 años. Muchas gracias a todos los panelistas, a todo el equipo detrás, a Crista, a Felipe, a todos los que nos ayudaron en la logística, y espero vernos pronto en una nueva oportunidad. De verdad que fue un gusto haber contado con ustedes y aprender de ustedes. Nos veremos entonces en un próximo webinar. Muchas gracias a los asistentes. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, gracias. Chao. Feliz tarde.